Vamos a empezar, voy a empezar presentando a esta persona maravillosa. Se llama Mercedes Sánchez Vico, seguramente muchos habéis escuchado hablar de ella. Tiene un currículo extenso, o sea que yo voy a decir solo un poco para que lo conozcáis. Es licenciada en Filología Hispánica, es responsable del Plan de Igualdad y del Programa Espacio Paz de su centro en Fuengirola, coordinadora del Plan de Igualdad para el profesorado, experta en igualdad de género y reconocida con numerosos premios, entre muchas más cosas. Ella nos va a poner un documental. Bueno, tiene un PowerPoint, ¿no? Sí, primero vamos a explicar un poquito cómo surgió la idea. Primero nos va a explicar su proyecto, cómo ha sido todo ese camino, y después vamos a ver ese documental que va a estar súper interesante. Os paso con ella y ya os quedáis un poquito. Cerrad la puerta, por favor, que no se oye. Bueno, un aplauso para ella, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Como siempre, para mí un auténtico placer por dos motivos. Uno, porque trabajar con la AMPA para mí siempre y colaborar con vosotros y con vosotras es un auténtico placer. No es la primera vez que las federaciones de AMPA de las provincias me piden su colaboración y aquí encantada. Y bueno, por supuesto a vuestro presidente, a Pedro, que me parece que es, vamos, lo mejor de lo mejor, y su compromiso con la coeducación, que a mí ya me lo ha demostrado de sobra ya en varias ocasiones. Y en segundo lugar, porque aunque no vivo aquí, pues sabéis, soy jiennense, y aunque vengo muy poquito, cada vez que vengo, pues se me alegra el alma. De hecho, hoy viniendo para acá he pasado por lugares, fijaros, hasta donde he recordado momentos de mi infancia, ¿no? Así que por esos dos motivos, pues muy feliz de estar con vosotros y con vosotras. El hecho de que como familia hagáis esta asamblea y queráis, fijaros, terminar la asamblea pues viendo, por una parte el documental que he elaborado, la educadora, son varios los proyectos educativos que llevo, y que lo debatamos después, pues me parece interesantísimo, porque creo que las familias tenéis muchísimo que decir en el campo de la coeducación. La coeducación, como todas y todos sabéis, es el instrumento fundamental que ahora mismo tenemos en las escuelas, en los institutos, en las universidades, para transformar verdaderamente el mundo. El día 26 de septiembre, me imagino que lo sabéis, se ha aprobado por parte del Parlamento andaluz una reforma de la Ley de Igualdad. La verdad es que ya lo íbamos necesitando, porque desde 2007 no se había hecho esa reforma, y como sabéis, uno de los puntos esenciales que han salido en esa ley es precisamente que la coeducación tiene que ser ya obligatoria en lo que es la enseñanza tanto primaria, de infantil, secundaria y universitaria, y el hecho de que la coeducación tiene que ser también transversal, tiene que tratarse de manera transversal y es de obligado cumplimiento el hecho de trabajarlo. Yo siempre he dicho que para que la coeducación funcione, cuando me gusta trabajar y colaborar con vosotros, es fundamental que impliquemos a toda la comunidad educativa. Es decir, que tenemos que trabajar a la par, la familia, el profesorado y el alumnado. Si eso no se hace, indiscutiblemente estamos abocados al fracaso. Así que vuestra colaboración va a ser siempre fundamental e imprescindible. Bueno, pues yo deciros que claro, llevo en el campo de la coeducación por 20 y tantos años. Hace 20 y tantos años meterte en este mundo de la coeducación era casi que te tiraran de loca, porque indiscutiblemente no teníamos ni leyes ni nada en lo que apoyarnos. Sin embargo, había una serie de profesorado que quiso transformar también la escuela a partir de la propia coeducación. Ahí empiezo yo a descubrir también muchísimas mujeres de una gran valía y que están haciendo unos proyectos pues muy novedosos. Pero bueno, van pasando los años, hasta que hace aproximadamente 10, pues creé una asignatura que se llama Proyecto de Igualdad de Género a través de la imagen, para cuarto, primero y segundo de bachillerato, que computa exactamente igual que el resto de asignaturas. Es decir, que hace media para selectividad, por ejemplo, en segundo de bachillerato, pues con lengua, con ciencias naturales, con matemáticas. Fijaros, actualmente son 3 horas semanales. Y yo muchas veces cuando me preguntan, porque eso es muy normal que nos preguntéis al profesorado, ¿no? ¿De qué asignatura eres? Pues yo hace años lo tenía muy claro, decía enseguida, de lengua. Pero yo ya tengo como la canción El corazón partido. Así que suelo decir que soy profesora de igualdad y profesora de lengua. Creo que es muy necesario que en todos los centros educativos hubiera al menos un profesor o una profesora de igualdad, y que asignaturas como la mía, que es optativa y que es la más elegida en mi centro educativo, fuera indiscutiblemente obligatoria en todos los centros escolares. Si de verdad queremos cerrar los juzgados de guardia para que la violencia de género deje de ser una lacra y por supuesto el terrorismo machista desaparezca, no hay otro camino que es la propia educación.
Esa educación tiene que llegar a través de las escuelas, pero también a través de la familia. Vosotros podéis jugar un papel fundamental en esto y por eso, más que nunca, tenemos que estar unidos toda la comunidad educativa. Yo como profesora os necesito y necesito, por tanto, que en esto trabajemos a la par. Y si esto lo conseguimos, pues sería fundamental. Ayer, antes de empezar ya con el proyecto de la educadora, deciros que tuve la enorme suerte de que precisamente de Andalucía se nos invitara a mi centro y en concreto al alumnado de mi proyecto de igualdad de género a un acto que tuvo lugar en Málaga, que fue la presentación de la campaña Pasa a la Acción, que es la campaña que ha lanzado la Junta de Andalucía para la prevención y sensibilización contra la violencia de género. En ese acto pues, estuvo la presidenta, Susana Díaz, y evidentemente, como podéis imaginar, yo no perdí ocasión. No perdí ocasión para invitarla por una parte al instituto y en otra ocasión para que oyera también a mi propio alumnado y le dijéramos que era fundamental que existiera de manera obligatoria asignatura en los centros escolares donde la temática fuera precisamente la coeducación. Tenemos en primero, segundo y tercero, ya solamente digo esto para que lo sepáis como padres y madres, porque a veces lo veis en la matrícula y no sabéis muy bien qué es. Hay una optativa que en Andalucía tenemos mucha suerte, muchísima suerte, porque hay una optativa que son cambios sociales y de género, que veis en la matrícula cuando vayáis a hacer la matriculación de vuestros hijos para primero, segundo y tercero de la ESO. Es una optativa. Yo ayer le pedí a Susana Díaz que se convirtiera en una obligatoria porque creo que es fundamental. Los alumnos que terminan cursándola, el alumnado que termina cursándola, ya he dicho en más de una ocasión que es fundamental que esa asignatura de verdad se diera a todos los niveles, a todos los grupos y de forma obligatoria, cuando luego, por ejemplo, pues mirar, hay otras asignaturas, yo a veces soy muy crítica con el sistema educativo, ¿no? Yo creo, con donde la parte que me toca a mí estar, ¿no? Que esa mejor alternativa que son horas perdidas. Bueno, pues aprovechamos esas horas precisamente para coeducar, porque en los centros en los que se coeduca se nota muchísimo, donde entra la perspectiva de género se nota muchísimo, y la convivencia también mejora muchísimo, porque la coeducación ayuda también, o nos ayuda también a convivir. Y eso sabéis que hoy es uno de los grandes temas y dilemas que tenemos precisamente en la educación. Bueno, pues como no llevaba ya bastantes cosas para adelante, pues hace aproximadamente 3 años no se me ocurre más que crear una productora y empezar a pensar en hacer documentales de carácter coeducativo, que invitaran indiscutiblemente a la reflexión y que nos invitaran siempre a la comunicación, al debate, como ahora después vamos a entrar. El primer proyecto que hago, el primer documental, se llama Ellas, mujeres que han hecho historia pero no están en la historia, y lo hago con mi propio alumnado del proyecto de igualdad. Lo presentamos al Certamen Internacional de Cortos por la Igualdad. Imaginaros el año pasado cuando nos llaman en octubre y nos dicen que hemos ganado el primer premio. Es un corto que dura 15 minutos y en el que mostramos la invisibilidad de la mujer en los libros de texto. La invisibilidad de la mujer es también violencia de género. Si el propio profesorado y la familia somos cómplices de esa invisibilidad, también somos cómplices de la violencia de género. Tenemos que empezar a llevar al aula los nombres de muchísimas mujeres que tienen que estar ahí, en la enciclopedia, en los libros de texto, porque así es. Y eso me llevó, fijaros, a este proyecto. Estáis viendo en la pantalla Las Educadoras. Empiezo a pensar entonces en un proyecto más grande. En ese proyecto más grande empiezo a buscar a mujeres que hayan hecho algún tipo de proyecto, algo grande, a través de la coeducación. Pero como la coeducación es como la hermana pobre, no solamente en la pedagogía, sino también en la sociedad, pues también están completamente invisibilizadas. Entonces yo me acuerdo hace muchos años, me imagino que algunos y algunas de las que estáis aquí también lo viste, y si no la podemos todavía ver, porque es una película muy buena, que se titulaba Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. Y entonces yo me planteé que no solamente yo quería hablar hoy en día de las mujeres que ya han muerto y que necesitan que las pongamos en el lugar que les corresponde, sino que hay muchas mujeres vivas a las que hay que darle su lugar ahora en vida, que es cuando hay que hacerlo. Y a partir de ese punto es como surgen las educadoras. El hecho de que las veáis de espalda, en el póster que hicimos, una fotógrafa maravillosa malagueña, Sandra Lara, que es la que ayudó e hizo todo lo que fue la fotografía del documental, fue evidentemente cosa hecha. El documental se hace en el Instituto Concha Méndez. También fue buscado expresamente para ello. Concha Méndez es una de las grandes poetas de la generación del 27 y os reto a que la busquéis en los libros de segundo de bachillerato, de cuarto de la ESO y no la encontraréis. Tendría que estar en el mismo lugar que Lorca, que Alberti o que Cernuda. De hecho, el propio Cernuda murió en casa de Concha Méndez, cuando ya en el exilio
todo el mundo precisamente pasó de él, y él terminó viviendo muchísimos años en casa de Concha Méndez. Bueno, pues busqué este instituto con nombre de mujer y encima una poeta invisibilizada. Me pongo en contacto con la directora, que es la que había trabajado y luchado mucho para que ese instituto llevara ese nombre. Y precisamente voy primero, pues siempre que se va a hacer un documental, uno va al sitio en el que va a rodar, pues para ver los escenarios, dónde va a rodar, cómo va a hacer el guión, cómo no lo va a hacer. Y al bajar al patio, pues me encuentro precisamente, fijaros, un graffiti, que es el graffiti que estáis viendo justamente ahí. Y cuando miro lo que pone en el graffiti, tienes que coger perspectiva y lejanía, me encuentro que es un alegato a los derechos humanos. Así que dije, este es el lugar, porque precisamente si no visibilizamos a través de cualquier cosa, porque también tenemos que ser visibilizadas y visibilizadas a través del lenguaje, y no solamente el usar el femenino y el masculino, que sí es así, pero muchas más cosas, ¿no? Pues dije, aquí está, porque si no estamos yendo en contra indiscutiblemente de los derechos humanos, que ya sabéis que la propia ONU ya dice que no digamos derechos humanos del hombre, porque entonces la mujer tampoco está siendo visibilizada. La mujer entonces no tendríamos esos derechos humanos, el derecho a esa carta magna que es absolutamente grandiosa. Cuando empezamos a transcribir, pues allí nos salió un libraco. Y cuando empiezas a leer, dices, pero yo ¿cómo meto la tijera aquí? Porque yo tengo que hacer una hora, pero yo ¿cómo hago una hora? Si lo que han dicho estas mujeres es absolutamente grandioso y maravilloso. Entonces decidí hacer el Educadoras 1, que es el que hoy vais a ver aquí, y en marzo del año que viene pues estrenaremos el Educadoras 2, donde aparecerán otras 8 mujeres, de las 16 con las que rodamos. Estáis viendo, por tanto, que estas son las 8 mujeres que hoy vamos a ver, ¿vale? Aunque ahora pase a hablaros de ellas, es Pilar Jurado, Rocío Carmona Horta, Pilar Triguero, que me imagino que algunos y algunos de los que estáis aquí os tiene que sonar muchísimo, en la representación precisamente la voz de la familia en la coeducación. Una mujer, desde luego, que a mí desde el día que la conocí me impactó de una manera pues muy notoria y que ha marcado mi vida y que hoy somos íntimas amigas. Paqui Méndez, que ahora también os la presento, Carmen Ruiz, Ana Evilla, Gema Otero, que también los que tengáis hijos e hijas pequeñitas, me imagino que la conoceréis, y si no ya os invito a que la conozcáis y la vais a conocer también más de lleno, porque tiene su libro Super Lola, que ya sabéis que les encanta a todos los niños y las niñas, y luego ha sacado Lalo, el príncipe rosa. Y por último, Virginia Rodríguez, que precisamente es la directora del Instituto Concha Méndez, que nos abrió sus puertas durante varios fines de semana. Ella iba el sábado y domingo a abrirnos para que pudiéramos grabar y hacer todo el trabajo. Así que imaginaros, se pidió permiso al Consejo Escolar, de manera unánime se dijo que sí, que podíamos grabar. Así que yo tendré siempre una deuda indiscutiblemente perpetua, ¿no? Gema Otero, ya os he dicho, es autora coeducadora, ¿vale? Ahora veréis, ella va a presentarnos 2 de los libros dentro del documental y va a hablar de la importancia de lo que significa en realidad educar en igualdad. Es muy sabia, para mí es una mujer muy sabia, es Premio Meridiana 2015, es experta también en igualdad y género por la Universidad de Sevilla. Ay, ahora se me ha ido la... Pablo Avide. Y la verdad es que no sabéis lo que da que aprender. Bueno, deciros que lo decidí hacer en 2 partes, pero aún así tuve que meter tijera constantemente para dejar hecho en 1 hora, y podría haber hecho como 4 documentales nada más que de la primera parte, es decir, que ya fue muy costosísimo hacerlo. Ana Evilla, que representa muy bien los trabajos que se hacen desde el punto de vista rural, es decir, a la mujer rural. En Málaga en concreto, por ejemplo, a nivel rural la mujer se está moviendo muchísimo, se están creando grandes asociaciones y se está movilizando muchísimo a la mujer rural. Bueno, pues vamos a ver también qué trabajo, y además, fijaros, desde el punto de vista artístico se están haciendo desde este punto de vista y desde lo que es también la visibilidad de la mujer rural, que está bastante invisibilizada. Paqui Méndez es la coordinadora y directora, es directora de cine. Desde aquí os digo, porque están abiertos y lo aconsejo, su documental Campeonas Invisibles. Se está especializando totalmente en la invisibilidad de la mujer, pero en el deporte. Ahora empezamos a tener un poquito más de notoriedad, pero estamos bastante invisibilizadas. Por ejemplo, el mismo día que ganábamos la semana pasada el bronce en baloncesto femenino mundial, llevamos 6 años siempre llevándonos alguna medalla, no abrimos nunca ningún telediario ni ningún informativo. Pero bueno, aparecimos en 3.º o 4.º lugar, pero ahí estábamos. Pero entonces visibilizar ese papel de la mujer.
Y también a nivel coeducativo ha hecho una labor grandiosa en la Comunidad Valenciana. Deciros que estas mujeres vinieron desde muy distintas partes de España y todas vinieron a la primera, es decir, que no tuve más que llamarlas, plantearles el proyecto y lo que fue más bonito es que no recibí ni un no. De hecho, tenemos otro documental hecho de cómo fue ese encuentro, donde nos conocimos las 16 y sería, bueno, pues un estado auténtico y absoluto de sororidad. No sé si conocéis esta palabra, la creó Marcela Lagarde, como ya sabéis, una de las mejores antropólogas que tenemos. Ahora mismo es verdad que viene del latín, es la propia ley, ¿de acuerdo? Y entonces sería hermana, ¿no? Lo de crear una hermandad entre mujeres, ¿vale? Porque la unión hace la fuerza y más que nunca las mujeres en este siglo XXI tenemos que estar unidas indiscutiblemente para poder seguir y progresar. Pilar Trigueros, que os voy a contar, madre, pero fue una gran luchadora, de las primeras mujeres que estuvo y formó la SAMPA, ha estado en todos los consejos escolares habido y por haber, incluso en el de Andalucía, también en el estatal, tiene también muchísimos premios, hoy todavía sigue estando en activo en el sentido de que siempre será una gran activista por la familia y bueno, escucharla es un auténtico placer, así que si alguna vez tenéis posibilidad de traerla, es una madre de la que se aprende muchísimo, muchísimo, desde todos los puntos de vista. Virginia Rodríguez, como ya os he comentado, que es la directora del instituto. Pilar Junado, que sabéis que es una de las mejores sopranos del mundo, directora de orquesta y compositora. De hecho, es la única mujer hasta el día de hoy que ha compuesto una ópera en español que se haya estrenado en el Teatro Real. Bueno, pues igual, ya jurado es que me puse en contacto con ella, fijaros, a través de las redes sociales y igualmente se involucró de manera inmediata en el proyecto y ha terminado colaborando no solamente en el documental, sino de manera muy directa en el proyecto de igualdad de género a través de la imagen, donde yo digo que tenemos ya un grupo absolutamente VIP, ¿vale? De personas que colaboran de acuerdo con el proyecto, porque el proyecto educativo mío ha trascendido lo que es la asignatura y se ha convertido en un proyecto educativo que va, fijaros, va desde la imagen, desde la propia educación, desde la formación, hacemos formación a profesorado, hacemos formación a padre y madre, hacemos formación a alumnado. Carmen Ruiz, que es compositora, también profesora del Conservatorio de Música de La Coruña y también además es jiennense, en concreto de Linares, así que veréis también que sus aportaciones también son muy interesantes y también cuando me puse en contacto con ella estuvo interesadísima en participar. Y Rocío Carmona Horta, que es la que cerrará el documental, que es también otra mujer de la que podemos aprender muchísimo. Es psicóloga, es sexóloga, ha creado, fijaros, lo aconsejo ya desde aquí, un juego interesantísimo que se llama el Sapiense. Se juega de manera por internet, a llevarlo al aula es interesantísimo, porque se juega a tipo de trivial, es un juego afectivo sexual, donde incluso la sexualidad aparece también dentro de uno de los quesitos, como la violencia de género. Como la violencia de género tiene su incidencia en el campo de la sexualidad. Podéis jugar, si entráis en Sapiense, www.sapiense, podéis jugar incluso una partidita gratis, creo que os dejan jugar 10 jugadas, hay 10 jugadas, ¿no? Os pedirán que tengáis preparado plastilina, preservativos y tal, y es muy interesante tanto para la familia, para hacerlo en familia como un juego, que es muy interesante porque la formación desde luego sexual tiene que ser fundamental. Ya sabéis la huelga que está convocada por parte del sindicato de estudiantes el 14 de noviembre, precisamente para crear asignaturas coeducativas y de formación en sexualidad de manera obligatoria para todos los niveles. Porque la sexualidad en nuestro país sigue siendo todavía como un poco tabú, ¿no? Y entonces os aconsejo, y bueno, ahora veréis, pues, como psicóloga, lo que puede llegar a dar y en el documental lo que nos dio fue un auténtico regalo. Y una vez que teníamos esto, bueno, sabéis que lo hemos presentado, presentamos el documental en 2 sitios. En primer lugar, lo hicimos, bueno, esto es José Antonio, que ahora hablaré de él, que le vamos a dar un apartado específico, no ha podido estar hoy aquí. Antes de seguir presentando, tengo aquí una persona que hoy nos va a acompañar, que para mí es un honor, que ella no estuvo en el rodaje porque el hecho de querer participar en el proyecto vino después, pero además una mujer que también es jiennense, que la tenemos aquí, que es Teresa Martín, ¿vale? Que luego participará en el debate, y para mí es una de las grandes voces, de las grandes palabras que ahora mismo existen en nuestro país, que merece ser leída desde todos los puntos de vista. Tenéis aquí en la tierra a una de las grandes poetas, a una de las grandes promesas, y yo creo que hay que visibilizarla desde todos los puntos de vista. Entonces hablé con Teresa, le pedí por favor si hacía un texto para las educadoras que nos sirviera a veces como voz en off o para ser leído en algunos momentos, y la verdad es que el texto que me mandó fue absolutamente maravilloso, me emocionó hasta puntos como no podéis imaginaros,
Es una pena que solamente haya fragmentitos de ese texto, porque el texto también se merece un documental única y exclusivamente. Y bueno, ya para terminar de echarle morro al asunto, pues me puse en contacto con el actor Juan Diego, me imagino que todos conocéis, que hace muy poquito ha obtenido también la medalla precisamente de mejor actor a nivel nacional. Y le pregunté y le dije que sí, estaría dispuesto por favor a leer algunos de los fragmentos del texto de Teresa. Me dijo que le mandara el texto de Teresa, así que le dije que podía elegir el fragmento que quisiera, el que quisiera. El texto de Teresa, como podéis imaginar, está escrito en femenino, es muy rompedor, es maravilloso, está escrito en femenino. Le dije que lo podía también intercambiar, lo puso en neutro y veréis que el documental pues, precisamente acaba con la voz de Juan Diego a través de las palabras de la propia Teresa Martín. Así que imaginaros, todo lo que he recibido a través de este documental pues son regalos y regalos y regalos. Lo inauguramos primero en Sevilla en febrero de este año, en el certamen Pisando Fuerte desde el Sur, donde la verdad que fue un absoluto éxito y presentamos y lo quisimos hacer por segunda vez y la verdad que fue muy de agradecer. Bueno, nos sacaron en muchísimos periódicos, no sé si en el Jaén, la verdad es que yo encontré bastantes noticias de bastantes centros. Después la educadora ya no para de viajar, como el otro día me decía una amiga que me hizo mucha gracia, Yolanda García, me decía, tu educadora y tú estáis como la canción de Miguel Ríos, siempre en la carretera. Pues efectivamente, porque miraros, el otro día el miércoles estaba en Jerez de la Frontera con mi documental Miradas Coeducativas y el 11 las educadoras van de nuevo a Jerez de la Frontera, así que no han parado. Y luego ya decidí dar el salto y lo estrenamos, lo inauguramos también en el Festival de Cine de Málaga, ¿vale? Donde también fue de nuevo un exitazo. También se recogió en prensa, 8 mujeres toman la palabra en el documental Las Educadoras. Y lo que hemos pretendido, o lo que yo he pretendido desde luego, fijaros la suerte que tuve, que estuvieron las 8, ¿vale? Pudieron estar las 8. Quiero recordar que Teresa, no sé por qué razón, no pudo estar, tenías algo, ¿verdad? Y bueno, pues es educar en igualdad. Para educar en igualdad, y con esto termino, antes de presentaros las educadoras y que después abramos un debate que me parecería que sería muy interesante, deciros que el lema de la propia asignatura es, por una parte, la igualdad es vida y la desigualdad es muerte. Y lo venimos demostrando en esas 38 mujeres, niñas y niños asesinados en lo que va de año por la lacra del terrorismo machista. Y eso está claro, en la igualdad siempre vamos a ganar todos, hombres y mujeres. El alumnado de mi asignatura, cuando comprende lo que es la igualdad, se da cuenta, y ahora digo el alumnado masculino, se da cuenta que gana muchísimo, que hay mucho más que ganar con la igualdad o con una pedagogía feminista que indiscutiblemente con la lacra del patriarcado que nos lleva más que a castración y a impotencia por parte de la mayoría también de los hombres, que es lo que hace y conlleva a un terrorismo machista tan terrible como el que estamos viviendo en nuestro país. Y por otra parte, pues como yo siempre digo, coeducar, coeducar y coeducar para transformar el mundo. Así que vamos a poner y a proyectar el documental y después hablamos. Muchos niños que me preguntan ¿por qué yo no puedo jugar con una muñeca, Gemma? ¿Eso es malo? ¿O porque yo si juego con una cocinita me insultan? Los niños y las niñas quieren vivir en libertad. Lo que pasa que bueno, entran en ese proceso de socialización y con el tiempo se van olvidando de quiénes fueron cuando eran pequeñitas y pequeñitos. Los niños y niñas no aprenden lo que les decimos, nos aprenden. La coeducación se trabaja desde la voluntariedad de la profesora o el profesor que lo tiene bajo la piel y que quiere cambiar las cosas, pero no está absolutamente integrada en los centros educativos, no lo está, no lo está. Y los libros de texto, yo hace ya años que no trabajo con ellos, muchísimos años, no voy a nombrar editoriales, pero algunas de ellas son especialmente machistas y especialmente de que no aparezca, o sea, de quitar o de no colaborar, ¿no?, con la visibilidad de las mujeres. Que tengamos una igualdad legal hace pensar que tenemos una igualdad real en la sociedad y esto es lo que se llama el velo de las desigualdades. Parece que tenemos la igualdad pero no la tenemos. Mientras el alumnado en general no conozca cuáles son esas mujeres que deberían haber, que han estado y que no se conocen, pues yo creo que no van a tener una visión
acertada de lo que ha sido su formación. Que la coeducación es la única arma que las familias tenemos, no solo en la casa, sino también en el centro, para que nuestras hijas tengan las mismas posibilidades, no más, pero las mismas que nuestros hijos. Me niego como profesora en igualdad, como coeducadora, a aceptar que hay culturas que tienen unos estereotipos asignados, preasignados, al igual que me niego a pensar que un sexo tiene un estereotipo asignado. Estamos moviendo 1.800.000 niños y niñas y adolescentes en un proyecto de futuro, una sociedad mejor. Y esa solo la garantiza educarse en una escuela en igualdad. Solamente con un gran pacto en el que todos, absolutamente todos los políticos, a una, hablen de la igualdad y de todas esas medidas que se tienen que tomar en torno a la igualdad, empezando por la educación, solamente de esa manera vamos a cambiar esto. Es la única forma. Y creo que a Teresa también la ha presentado, pero bueno, yo también digo que es escritora y poeta y es la voz en off que hemos escuchado en el documental, que es maravilloso. Seguramente habéis quedado como yo, encantada. Pilar Moya, de La Paz, te cambió el nombre. Bueno, pues ella se describe ante todo feminista, experta en género e igualdad de oportunidades, es docente de en igualdad y articulista de opinión, entre otras más cosas, ¿no? Un poquito de cada. Bueno, para empezar, pues, voy a empezar yo, porque si no ya no voy a hablar más. Bueno, yo quiero decir que la familia tenemos una gran importancia en todo lo que se ha dicho aquí. Somos los pilares de la igualdad, somos muy importantes, tenemos una responsabilidad compartida con esta comunidad educativa. Las familias debemos fomentar todo esto, toda la igualdad en derechos y deberes y sobre todo en una convivencia igualitaria. En el vídeo se ha dicho que hablábamos sobre todo de micromachismo. Yo voy a decir, porque creo que es más fuerte incluso, de acoso moral. Las familias, sobre todo, tenemos unos hábitos de escuchar lo que tenemos fuera, de decir o hacer lo que mi madre dice, un pasado que lo llevamos siempre encima de mochila. Entonces esto ya lo tenemos que aprender a reconocer poco a poco. Yo creo que ya llevamos un camino, lo tenemos que reconocer, lo tenemos que saber actuar y tener habilidades, unas pautas y actuar. Bueno, ya sabemos de por sí que tenemos una sociedad patriarcal. Yo creo que esto nos afecta a nuestros hijos e hijas, a los dos. Entonces tenemos que quitar y evitar y aprender a reconocer este acoso moral. Yo voy a empezar con unas preguntas y así ya dejo hablar a la primera que quiera. Voy a hacer las dos. ¿Qué podemos hacer para conseguir que nuestros hijos no hereden estos patrones que a hombres y a mujeres nos hacen tan desiguales? Y, también muy importante, ¿qué papel tiene la educación pública en esta cuestión de Estado como es garantizar la igualdad? Bueno, empiezo yo para que así luego Pilar y Teresa, por supuesto, te van a intervenir, aunque a mí también siempre me gusta, en primer lugar, y si me disculpa, hacer la pregunta directa de qué os ha parecido el documental, si os ha transmitido, si creéis que es importante que documentales como las educadoras o de ese tipo se llevaran a cabo en los centros educativos, que también el alumnado, el profesorado, las familias lo vieran, porque así podríamos casi contestar a las dos preguntas que precisamente tú y muy bien has hecho. Y yo creo que en el documental varias de las mujeres que intervienen lo dicen muy claramente. Por una parte, Pilar lo dice, todas y todos los que estáis aquí tenéis hijos e hijas, pero sobre todo en el caso de tener hijas, si les queremos dar las mismas oportunidades que están teniendo esos hijos
Indiscutiblemente tenemos que trabajar por una educación pública y de calidad en la que la educación tenga desde luego un lugar primordial. Eso yo creo que es básico y total. Fijaros que me encantó, creo que por detrás escuché cuando estaba saliendo del gemotero, alguien por detrás, una mujer, dijo: yo soy Super Lola. Me encanta porque lo que deberíamos de conseguir es que todas las mujeres fuéramos Super Lola. Si vemos el vídeo de Super Lola, si leemos el cuento de Super Lola, todas las mujeres, y lo que tendríamos que conseguir como madres y padres es que nuestras hijas fueran Super Lola y que nuestros hijos fueran Lalo. Eso es indiscutible para poder conseguir precisamente eso que tú estás diciendo. Estamos completamente, en el caso de nuestras hijas, van a estar en muchos sentidos, fijaros, invisibilizadas, hasta ni siquiera se las va a nombrar. Siempre decimos, los alumnos que salgan al recreo, parece que las alumnas se tienen que quedar sentadas sin salir al recreo. Entonces, tenemos que conseguir esa formación en perspectiva de género, tanto en el profesorado, en el alumnado, pero creo que aquí es muy importante, y el papel tan importante que podéis tener las familias. También las familias tienen que tener. Fijaros, ¿qué dijo Pilar Jurado, Pilar Triguera? Mira, si yo miro aquí, cosa que ya me alegra cada vez más, cuando yo al principio asistía a jornadas o asambleas de AMPA, bueno, la mayoría eran mujeres. Aquí volvemos a ser la mayoría mujeres. Empezamos a ver cada vez más padres. Necesitamos que los padres se involucren en el proceso educativo de su hija y de su hijo. Los padres que estáis aquí sois, me parece, todo un ejemplo a seguir, porque creo que es fundamental el hecho de que participéis de manera directa en ello, ya que eso también lo vivimos todos los días en la realidad de los centros educativos, donde son las madres las que también llevan esa carga. Y entonces, si eso se visibilizara, yo creo que también sería muy importante. ¿Qué sucede muchas veces? Me comenta a veces la presidenta de la AMPA de mi instituto. Convocamos a veces reuniones o hacemos algún intento de actividades, vienen muy poquitos padres y madres, se está produciendo a veces como una especie de retroceso. Hace 2, 3, 4, 5 años la intervención de las familias era muy importante en el proceso educativo. Las familias se están un poco adormilando en ese proceso. Y me imagino, y tanto tú como Pedro, porque tendréis todos los datos, lo podréis decir, que aquí mismo tendría que haber muchas más padres y muchos más padres, más madres. Entonces, claro, ahí yo creo que está la clave de la cuestión, porque necesitamos, desde luego, para poder contestar también a tus dos preguntas, una, indiscutiblemente. Fijaros, esa ley que os comentaba antes del 26 de septiembre dice que todos los profesorados en prácticas tienen que recibir ya obligatoriamente formación en género, porque es verdad que llegan a los institutos y no tienen ninguna. E igualmente los directores y directoras, el profesorado tenemos que formarnos, pero es que necesitamos formar a las familias. Y ahí es donde está el meollo de la cuestión. ¿Cómo llegamos a eso? Porque la familia tiene que participar directamente, si no, no vamos a crear una educación pública y de calidad si las familias no están. Yo es siempre mi constante, y de verdad que en los institutos en los que conseguimos que las AMPA se involucren, eso también se nota muchísimo en el funcionamiento del centro. Es que se necesita que estén ahí. La comunidad educativa son 3 pilares, y si uno de esos 3 pilares falla, entonces estamos cojos. Ni lo hacen solamente el profesorado o lo hace solamente el alumnado, no. Es el alumnado, el profesorado y la familia. Y ahí empezaríamos a estar un poco en la clave, por el simple hecho de eso, de que todas y todos tenemos hijas. Y tenemos por tanto que luchar por los derechos y el bienestar de esas hijas que tenemos. ¿Sí? Sí. ¿Se me oye aquí? Sí. Hola, buenas tardes. Yo, como la mayoría no me conocéis, trabajo en la Delegación de Educación aquí en Jaén. Apuntando lo que, bueno, lo que primero quería decir es que me ha encantado el documental, me ha servido, conocí a algunas de las educadoras, a Paqui Méndez, a Gemma Otero, pero me ha servido para conocer a otras y bueno, me ha parecido muy interesante muchas cosas de las que dicen, porque en realidad coeducar es eso, coeducar es enseñar a ser personas. En el momento que nosotras y nosotros eduquemos a nuestra hija y a nuestros hijos sin estar tan atentos a ese trocito diferente de su cuerpo, pensando en que no es un niño o una niña, sino una persona, estaremos consiguiendo una educación más igualitaria. Para eso es verdad que nos hace falta mucha formación, pero no solo formación para el alumnado, porque como bien lo hemos estado viendo a través del documental,
pues el profesor, o sea, el alumnado recibe, depende, pero recibe en algunos centros recibe bastante buena formación en igualdad, como es el caso del instituto donde está nuestra compañera Mercedes Sánchez, pero resulta que el profesorado es totalmente, hasta ahora, esperemos que la modificación de la ley cambie las cosas, pero hasta ahora está totalmente en manos de la buena voluntad del profesorado que se dé una educación en igualdad. Y resulta que a lo mejor no es que tenga mala intención en concreto ese profesorado, sino que no se percibe, no percibe que él necesita ninguna formación específica en igualdad. No se ve sexista, como no se ve racista, y no cree que tenga que recibir ninguna formación específica. Entonces, no recibe esa formación y ¿qué hace? En realidad, desde mi punto de vista, no está educando, sino que está socializando, es decir, está transmitiendo a ese alumnado los mismos estereotipos con los que vivimos en esta sociedad. Sin maldad ninguna, pero los patios de los colegios pues resulta que se convierten en pistas deportivas y eso trae consigo que se conviertan en pistas de fútbol y eso trae consigo que el 70% de los espacios, pues desde pequeñitos los niños vean normal que ellos pueden abrir las piernas y nosotros tenemos que ocupar el menor espacio posible. No sé si me explico. En fin, que en la medida que nosotras, las madres y los padres que estamos aquí, en la medida que el profesorado sean una herramienta propia de igualdad, en que vosotras y vosotros lo creéis, pues será la mejor manera de transmitir eso al alumnado, de formar a esa gente, a esas niñas y a esos niños en igualdad. Ya aprovecho de paso para venderme y decir que soy una herramienta, que estoy en la delegación, que soy feminista, que soy experta en igualdad, soy docente también y que si queréis que dé una charla sobre, pues eso, sobre educar en igualdad y prevenir la violencia o sobre el lenguaje inclusivo o sobre los temas que queráis relacionados con la educación, pues que mi teléfono en la delegación es el 953-003746, o se lo preguntáis a Pedro y puedo ponerme en contacto con vosotras y vosotros para formar a las madres y los padres que estén interesados en este tema. Muchísimas gracias. Estás venido, ¿eh? ¿Qué? Seguro que te llamamos. Segurísimo. Toca mi turno. En primer lugar, felicitar a Mercedes por el enorme documental, por el enorme trabajo y camino que estás haciendo. Y en segundo lugar, felicitaros a vosotros por tener la valentía de venir aquí. Pues en esta jornada, sobre todo como ha dicho Mercedes, a los padres, me parece súper importantísimo que estéis aquí y lo que más importante me parece es que esto lo transmitáis a otros padres. Porque muchos seguro que dirán, eso es un rollo del AMPA, es un rollo del colegio, es un rollo de la coeducación, del feminismo. Sé que hay muchos hombres que todavía opinan así, muchos padres y muchos amigos en vuestro círculo más cercano, ¿no? Entonces me parece súper importante que vosotros a esto le deis la importancia que merece, porque es uno de los pilares fundamentales para que todo cambie. En segundo lugar, yo no soy profesora, soy auxiliar administrativo, escribo, me gusta escribir, me gusta comprometerme con la sociedad y en todos los proyectos en los que me llaman, tanto a nivel de la violencia, contra la violencia de género, de la igualdad, el Parkinson, el Alzheimer, todas las labores sociales que se hacen desde la ONG. Me piden la colaboración, nunca me niego, siempre intento aportar mi grano de arena dentro de mis posibilidades, ¿no? No soy profesora, como he dicho, pero comparto mi vida de hace 30 años pues, con un hombre que es profesor. Y he formado pues, parte de la escuela, siendo miembro del AMPA, colaborando con el profesorado, lo mismo he cosido una cortina para una aula de infantil, que he hecho unos manteles para las comidas, como que hemos hecho algo de música, con los niños actividades, en fin, me involucro en lo que puedo, ¿no? y en lo que realmente creo que debemos de involucrarnos, que es en la educación de nuestros hijos. ¿Por qué? Soy madre de dos niños, ya dos hombres, y mi hijo lo hemos educado como dos personas normales y corrientes, pues como dos personas que queremos, como dos personas que forman parte de una familia en la que su padre y su madre también nos consideramos iguales.
Es cierto que el trabajo de casa muchas veces ha recaído en mí. ¿Por qué? Porque no he trabajado fuera, ¿no? Entonces, pues he tenido pues, más horas para dedicar al trabajo, pero bueno, que sí, él tiene que, de hecho colabora, no es que colabore, forma parte de nuestra vida. Cocinamos juntos, hacemos la colada juntos, salimos a pasear juntos, vamos al supermercado juntos, hemos acudido a las reuniones de nuestro hijo en la escuela juntos, del conservatorio, nos hemos apuntado a la escuela de música. Perdona que te interrumpa, eso sí es coeducar. Nos hemos involucrado en la educación de nuestro hijo musical porque nos gusta muchísimo la música, y para tener más que compartir con ellos todavía nos apuntamos a la escuela de música para adultos, hemos tocado en una banda de música juntos, hemos ido a todos, en fin, compartir con nuestro hijo. Y sobre todo animo a las madres que os forméis. Desde una asociación de mujeres que haya, desde un grupo de lectura, desde donde vosotros podáis acercaros, que os forméis. Que os forméis porque es interesantísimo, compartir con otras mujeres, darse cuenta de que hay muchas mujeres todavía a las que tenemos que enseñar y que decirles que no van por buen camino, porque con su forma de ser lo único que hacen es echarse peso a su espalda y cada vez ser más invisibilizadas tanto en su casa como fuera, como en la sociedad. Entonces las mujeres tenemos que tener voz, voto, que para eso Clara Campoamor, el 1 de octubre de hace 87 años, dotó a la mujer de esa herramienta tan importante que es el derecho al voto. Y nosotros tenemos mucho que hacer y mucho que decir. Y tenemos que ser visibilizadas y tenemos que tener nuestro espacio en todas las esferas de esta sociedad, en todas. Somos capaces de todo, lo que no sabemos lo aprendemos. Yo tengo para mí ese es mi lema, lo que no sé lo aprendo. No hace falta que me matricule a hacer un curso, no hace falta, porque hay veces que pueda y veces que no puede, pero me formo y si me quiero comer el mundo sé que me lo voy a comer, hasta donde yo quiera. Pero de verdad os animo a las mujeres, a las madres, de que vuestras herramientas cada vez sean mayores, porque eso nos va a hacer que transmitamos a otras mujeres y a nuestros hijos, porque es importantísimo nuestro papel en esto. El papel de las madres y de los padres es importantísimo para que un día, como ha dicho Mercedes, los juzgados, las muertes, podamos evitar que nuestras hijas estén acosadas como están acosadas. En mi casa se ha sufrido violencia de género. En mi casa hemos dormido con los cuchillos escondidos encima de los armarios porque decíamos a mi padre que íbamos a amanecer muertos, hemos vivido miedo, hemos sufrido muchísimo. Mi madre aguantó hasta última hora con él, pero es una cosa que la familia, los hijos sobre todo, nos va a perseguir, yo creo que mientras el cuerpo no haga sombra en este mundo. Entonces, de verdad, lo primero, los padres que estáis aquí, os ruego, que tratéis por igual a vuestro hijo y a vuestra hija, que las dotéis de herramientas, que cuando tu hija quiera salir con una falda corta, con ese pinte, que quiera salir con un chico que ahora no le parece bien, que quiera repetir y salir con otro, por favor, dadle libertad para elegir, porque si no tienen libertad, las mujeres va a seguir ocurriendo por lo que está ocurriendo y van a acabar con nosotros. Yo no creo que un mundo sin mujeres os guste a vosotros los hombres. Y con esto ya termino y muchísimas gracias. Habéis reconocido la voz, ¿no? Es una maravilla de voz que está presente en el documental y que de nuevo, con unas sabias palabras, igual que las de Pilar, pues ha hecho hincapié en lo que creo que es fundamental y que, vamos, el problema, ¿sabéis lo que es? Que creo que todas y todos los que estáis aquí eso lo tenéis muy claro. Lo que tenemos que hacer es llegar eso a los que precisamente no están aquí hoy. Y esa es la labor precisamente de todos y de todas hoy aquí. Transmitir esa palabra, esa idea, ese compromiso al resto de la sociedad para que así sea. Yo de todas maneras tengo que dar las gracias primero por el nivel de compromiso, por el hecho de que un sábado estéis, y admiro muchísimo a las familias, que un sábado precisamente, con todas las cosas que tenemos todos y todas por hacer, ¿vale?, estéis precisamente aquí en este compromiso, que ojalá fuera un auditorio el doble de grande, porque indiscutiblemente podríamos construir un mundo muchísimo mejor. Así que yo también quiero mostrar como profesora y como persona mi admiración por todas y todos los padres y madres que estáis hoy aquí presentes en este sábado y a las 6 de la tarde y en Jaén, con ese calorcito, que es admirable.
como madre, ya te hablo como madre, de 2 niños, bueno, tengo 3, pero 2 niños, hacerte también una pregunta de cómo tratar esta frase que estoy escuchando últimamente de las nuevas masculinidades. ¿Cómo lo trato a mis hijos? ¿Cómo se lo hago cambiar esas pautas que tiene que les llega desde fuera y poder actuar con ellas? ¿Cómo trabajarlas desde la familia? Porque yo quiero que mis hijos sean también, en que trabajen en esa igualdad. Bueno, la pregunta que has hecho es la pregunta del millón. Indiscutiblemente eso vale para que hagamos 3 jornadas. Yo también, como dice Pilar, vengo también y doy la charla, Entonces, en primer lugar yo tengo que decir que no me gusta hablar de nuevas masculinidades, sino de masculinidades igualitarias. Las nuevas masculinidades, yo creo que es muy interesante saber que empezamos por ahí, ¿no? Porque la propia terminología creo que es un error. Es como si de pronto hubieran nacido palas, sin ton ni son, ¿vale? Hay una masculinidad que antes no estaba. No. El problema está en primer lugar, habría que hablar de masculinidades igualitarias. En segundo lugar, está en la manera en la que nos han educado. Es decir, yo siempre digo que lo que hay que trabajar sobre todo en coeducación, ya que hablamos de competencias clave, que sabéis que tenéis lo de aprender a aprender, que lo habréis visto, que se habla de vuestros hijos, es que la competencia clave de aprender a aprender la lleva regular porque yo digo que en coeducación hay que aprender a desaprender. Y ahí está la clave de la cuestión para madres, para padres, para hijos, para hijas y para profesorado, es decir, para todo el mundo. Porque lo que nos han dicho que era la masculinidad, en realidad no son las masculinidades. Lo que nos han dicho también que la feminidad tampoco es la feminidad. Lo que nos han dicho, fijaros, que es el amor, tampoco es el amor, porque precisamente esa idea de amor que nos han vendido es la que crea esas masculinidades patriarcales que generan la violencia de género. Porque claro, nos han vendido la idea a las chicas de las princesas rosas y a los chicos de príncipes. Yo siempre digo que los príncipes azules destiñen. Y que tenemos que tener mucho cuidado porque destiñen, fijaros, para mal, tanto para hombres como para mujeres. A vosotros, a los hombres, os han tildado siempre, tenéis que ser valientes, tenéis que no llorar, tenéis que no mostrar vuestras emociones, tenéis siempre que salvarnos, porque los príncipes azules que siempre salvaban a las mujeres, siempre tenéis que salvar. ¿Y dónde queda ese espacio, ese hueco para las emociones? En realidad el patriarcado ha castrado al hombre en algo que es fundamental, que es el mundo afectivo emocional, cuando ni siquiera se ha creído que el hombre era capaz de ser un gran cuidador. El hombre puede ser tan buen cuidador como una mujer. Y ahí está la clave de la masculinidad igualitaria. A nosotras se nos ha dado de pequeñita el muñeco, y el muñeco sobre todo para que se le cambien los pañales, porque ya se nos está educando para ser cuidadora. De hecho, si miráis los datos, el 96% de las excedencias que se piden en España son de mujeres para cuidar a personas, ya sea hijos o padres y madres. El 96%. ¿Cuál es la consecuencia directa de eso? La consecuencia directa de eso es que esa mujer, el tiempo que esté de excedencia, no va a cotizar lo mismo que sus compañeros de trabajo que sean hombres. Y el día de mañana, cuando tenga que cobrar una pensión, la pensión de esa mujer no será ni mucho menos la misma que la de ese hombre. Entonces entramos ya ahí en algo que es fundamental. ¿Dónde hay que empezar? Pues a veces, por una parte, fijaros, pues desde que estamos casi en el vientre. En el vientre ya estamos obsesionados con saber cuál es el sexo de nuestros hijos. Si es hija o si es hijo. De hecho, sabéis que ahora las últimas movilizaciones que algunas familias están intentando hacer en Europa es que ya no se ponga lo de hombre o mujer, nada más nacer tu hijo. Porque eso también da lugar a lo que tendríamos la diversidad, ¿no? La diversidad está ahí. La diversidad está ahí en la familia, que es riquísima, porque los profesores también nos tenemos que acostumbrar a que ya no solamente hay familias heterosexuales, la familia tradicional, sino que hay una diversidad de familias maravillosísima que creo que enriquece un montón. Pero que los hijos estamos exactamente lo mismo, ¿no? Entonces estaríamos hablando en la visibilidad del colectivo LGTBIQ, en el hecho de la homosexualidad, del lesbianismo, de la transexualidad, de la transgénero, y eso ahí es donde está la clave, porque en el momento en que yo quiero saber si el bebé que voy a tener es hijo o hija, es cuando yo estoy rompiendo ya las masculinidades igualitarias, porque yo ya estoy marcando en mi cabeza un esquema de socialización y de educación que después voy a traspasar inmediatamente a mi hijo. Fijaros ya, pues con el rosa y el azul. Que ya saben lo que es para hacerte regalo. Que ya estamos marcando ahí esa educación. Ya estamos impidiendo que ese bebé, si es masculino, vamos a decirlo masculino, fijaros, porque ahora la idea, aunque esto nos llevaría para otro taller que sería muy interesante, ¿vale? No es que el hecho de que yo tenga vulva o tenga pene marque mi sexualidad.
más que mi sexualidad, que yo creo que eso también es muy importante, sino que el hecho de que yo ya piense en la masculinidad de mi hijo como varón va a marcar la manera en que yo lo voy a tratar desde el principio. Y eso creo que lo hemos observado todos, es decir, cuando eres niño, yo el otro día lo comentaba en mi clase, digo, ¿cuántas veces le decía a un alumno, tu padre se ha echado un pulso contigo cuando eras pequeñín y tú lo has ganado? Y dice, ¡pum! Un montón de veces. Digo, ¿y luego qué hacías con tu bracillo tan chiquitín? Decía, mira, mira qué fuerte. ¿Cuántas veces se lo han hecho todo el mundo? Ahí está la clave. Nos están educando ya de una manera... Mira, yo siempre que hago talleres a veces, sobre todo con chavales y chavalas, lo primero que le pregunto es, ¿qué le regalaría a un niño o a una niña si fuéramos a un cumpleaños? Divido la pizarra en dos, chico, chica. Lo primero, no falla nunca, chico, balón. Fijaros, el balón, no podéis ni imaginar lo que marca la vida de una persona, no solamente porque pensamos que es el fútbol, el deporte por antonomasia del hombre, aunque veis que las mujeres, sobre todo en fútbol, estamos arrasando, y sobre todo en deporte femenino, sino porque el balón crea una serie de estrategias a la hora de jugar que a la mujer no se le está dando esa opción, porque a la mujer se le va a dar la opción, ¿vale?, de lo que es la cocinita, de lo que es la muñequita y de lo que es el bebé. El gran error, fijaros, que se cometió, lo hizo ya Rousseau, desde mi punto de vista, cuando hizo la separación de poderes. Y al hacer esa separación de poderes en el sentido de lo público y lo privado, dijo que lo público competía al hombre y lo privado competía a la mujer. Las mujeres quedamos en la oscuridad, en el mundo de reserva de lo privado, del hogar, frente al hombre que sí tenía que tener esa imagen pública, que luego por otra parte hay hombres que no quieren tener esa imagen pública y que también han sufrido mucho a lo largo de su vida porque le han exigido una serie de cosas que a lo mejor no han querido tener. Y como no respondían tampoco a ese patrón de masculinidad, también han sido, de acuerdo, perseguidos y también han sufrido muchísimo. Entonces, aquí hay que cambiar muchísimas cosas. Habría que hacer un curso de formación que llevara no un año, sino varios años, y desde la propia, claro, porque hay que desmontar muchísimas cosas. Desde el punto de vista en que el hombre, fíjate, es productor y la mujer siempre se le ha marcado como reproductora. Y ahí entonces empezaríamos a crear esa masculinidad igualitaria. Pues claro que la pregunta que me has hecho es maravillosa y es fundamental. Porque cuando yo tengo dos hijos y una hija, tengo que no caer primero en la manera en que a mí me han educado. Es verdad que a nadie que hemos sido padre y madre no han educado a ser madre y padre, no han dado un libro de forma, ¡ah, mira, si ese es padre y madre, mira, voy a ir 3 sábados a determinados cursos y ya verás qué padre y qué madre voy a ser! No, es una cosa muchísimo más compleja. Pero ahí está la clave, desde luego, de cómo hacerlo. Claro que tiene una labor muy ardua, muy difícil y desde luego muy admirable, sobre todo a los padres y las madres que estáis intentando cambiar esos parámetros. A los madres y los padres que estáis intentando cambiar. El hecho simple de que te lo plantees para hacer tu monumento. Ya, ahora mismo. Vamos a salir. ¿Dónde está la Plaza del Pueblo? Te la hago ahora mismo. Porque creo que es fundamental. Fundamental. Bien, esto para Pilar. Pilar, yo creo, vamos, si me he informado bien, ¿cómo puede ser posible, a ver si me sabes tú responder a esto, que en Andalucía sea la única comunidad que tenga un plan de igualdad desarrollado en normativa de obligado cumplimiento para todos los centros educativos públicos? Bueno, no es la única. Entonces no es la única. Bueno, pero es muy interesante. Sí, bueno, pero la primera. Andalucía es una de las comunidades que se interesa más por la igualdad, por la educación en igualdad y bueno, la verdad es que no estamos muy allá, ¿sabes? O sea que somos de la gente que mejor estamos, pero no quiere decir que estemos nada de bien, como seguramente sabéis. Hay un proyecto coeducativo interesantísimo en Asturias, que está por delante de esta comunidad. Y Asturias no tiene, perdona Pilar, Asturias no tiene plan de igualdad. Bueno, pero el año pasado, o sea, yo voy a contar lo que se ha hecho en Asturias. Y en Asturias se ha hecho algo que desde mi punto de vista es muy bueno para que consigamos de verdad la igualdad. Porque, como bien decía una de las personas de tu documental, que está, vamos, estupendo, pues decía la que era directora de un centro, se sorprendía, hablaba de la segregación vertical. Habéis escuchado cómo decía
bueno, que el colectivo de docentes es un colectivo feminizado, es una profesión en que más del 50% de las personas que trabajan en él somos mujeres, pero después, cuando eso se lleva a quien dirige esos colectivos, pues vemos que ya los porcentajes van bajando. Si vemos la escala de abajo, donde está educación infantil, pues vemos que hay muchas directoras, pero conforme se va subiendo en esa pirámide, pues cuando llegamos arriba y llegamos a la universidad, pues vemos que casi todos son rectores. O sea que vamos saliendo las mujeres conforme vamos aumentando el poder. Cuando hay poder, las mujeres salen del poder, ¿no? Es que es así. Bueno, pues decía muy bien esta mujer, esta profesora, que los centros que tienen un equipo directivo involucrado funcionan bien. Porque, claro, con que si ahora mismo en nuestros centros educativos de Andalucía hay una persona responsable de coeducación. Yo voy a decir la realidad de esa persona responsable de coeducación. En unos centros, una persona que está formada en igualdad y que, por tanto, va a intentar promover al claustro para que así sea, para que exista coeducación en su centro. Pero en otras ocasiones, y debido a la rotación tan grande que tienen los institutos, pues la última persona que llega al centro, que le dan el cargo, y que esa persona, a lo más que puede tener, a lo más, en algunas ocasiones, y Mercedes lo sabe muy bien, es buena fe. Eso en el mejor de los casos, que hay muchos casos en que son gente muy resistente a que tú le quieras enseñar algo de igualdad, porque ya de entrada somos un colectivo, el de la docencia, que presumiblemente pues lo sabemos todos, y que va a venir tú a enseñarme a mí. Con lo cual ya esa es la realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué decía esto? Porque en el momento que los equipos directivos sea obligatoria su formación y estén formados, pues yo sí estoy segura que cuando se formen en igualdad se van a sensibilizar y van a promover la igualdad de otra manera en sus centros. Pero hasta que eso no sea así, pues todo está muy bonito en el papel, y en el papel de Andalucía está perfecto, pero luego pues eso rasca un poquito y la cosa ya está más regular. Entonces, ¿qué se ha hecho en Asturias? Pues en Asturias unas grandes docentes referentes en educación, Marian Moreno Llaneza, se ha encargado de formar al personal directivo de los centros. Y a partir de este año, me parece, de este curso ya, iba a ser obligatorio que se formaran todos los claustros. Yo ahora mismo en mi trabajo, ¿qué hago? Eso creo que ha sido en la Comunidad de Navarra. Bueno, en Asturias, en Navarra. En Navarra. Es que el proyecto Eucane. Como ella es asturiana, no, precisamente en Asturias nada, y en Asturias alguien sí, como sí, Marian Moreno no es nada reconocida. Ni siquiera es coordinadora de igualdad, que es algo vergonzoso. Y entonces esto también hay que decirlo porque hay que denunciarlo. Y lo ha cogido Navarra, la ha cogido Navarra. Y ha hecho, bueno, Navarra ahora mismo junto con el País Vasco, que fue anterior, el País Vasco yo creo que ha sido de las comunidades más revolucionarias que ha habido. Sí, la primera. La primera. Con el Emacunde, o sea, la primera. Pero que a lo que decía, que yo tengo muchas esperanzas, no he podido ver la reforma en la Ley de Igualdad Andaluza, pero tengo muchísimas esperanzas en que de verdad obliga a nuestro profesorado, porque mientras que nuestro profesorado no se obliga, pues yo ¿a qué me dedico? Pues yo me dedico a que hay, por ejemplo, centros educativos, como por poner un ejemplo, como el Alcalá Venceslada, en que tú les hablas de coeducación y están deseando que vaya a su centro a darle una conferencia y a formarles en igualdad, y hay otros centros pues que no hay manera de conseguir que te cierre la puerta. Entonces, pues mientras que andemos con el voluntarismo, pues ya está, pues si hay personas que se involucran y que forman en igualdad muy bien, pero mientras tanto, pues un poquito menos bien. Perdonad que... Bueno, yo estaría con estas mujeres toda la tarde, porque me encanta esta temática, lo estoy disfrutando muchísimo. Supongo que vosotros igual que yo, pero tenemos que cortar. Entonces, voy a finalizar. A mí se me va a pasar nada. Sí, también. Está encantada. Ya hace calor, ¿eh? Sí, pero estoy encantada. Para finalizar, pues me gustaría finalizar con una frase de Octavio Salazar que dice: solo liberándonos de la jaula de la virilidad haremos posible la igualdad real entre mujeres y hombres. Muchas gracias.